¿Alguna vez te has despertado en mitad de la madrugada sintiendo un peso invisible sobre tus hombros? Como si una presencia tan intensa habitara tu cuarto que hasta el aire se volviera más denso. Yo sé lo que se siente, lo sé porque lo he vivido. Y hoy necesito compartir contigo una verdad que Kathryn Kuhlman intentó advertirnos hace décadas. Una verdad sobre la unción que pocos se atreven a confesar. Existe un tipo de unción que es poderosa y a la vez abrumadora. No solo peligrosa para las fuerzas oscuras, sino peligrosa para quien la carga. Y uno de los signos más escalofriantes de que podrías estar cargando esta unción es cuando las personas a tu alrededor comienzan a enfermar. Respira profundo, porque lo que voy a contarte ahora podría explicar cosas que están sucediendo en tu vida y que ni siquiera imaginas de dónde provienen. Kathryn Kuhlman solía decir una frase que erizaba la piel de quien la escuchaba. La unción es como el fuego, y el fuego quema todo lo que no puede soportar su intensidad. Tal vez ya lo has notado. Cuando oras por alguien, suceden cosas extrañas. No solo curaciones, no solo milagros, sino también perturbaciones. Personas que eran tus opositores de repente enferman. Situaciones que parecían imposibles de resolver se desvanecen misteriosamente. Al principio piensas que es casualidad, pero la casualidad tiene un límite. Y cuando ese límite se supera, comienzas a darte cuenta de que llevas algo más grande de lo que imaginaste. Recuerdo la primera vez que esto me sucedió. Era un jueves cualquiera. Había orado intensamente la noche anterior, no por alguien en específico. Simplemente oré, de esas oraciones que parecen rasgar el cielo, donde sientes que cada palabra sale en llamas, como una plegaria con el fervor de una plegaria a la Virgen de Guadalupe. A la mañana siguiente recibí una llamada. Alguien que se había convertido en mi detractor en un trabajo en la comunidad. Alguien que había esparcido mentiras sobre mí. Estaba en el hospital, un mal repentino. Los médicos no podían explicarlo. Mi primer pensamiento fue de genuina preocupación. Mi segundo pensamiento fue de confusión. Mi tercer pensamiento fue de miedo, porque en el fondo mismo, sabía que aquello no era casualidad. ¿Has sentido ese peso? Esa responsabilidad aterradora de percibir que tu vida de oración afecta no solo a ti, sino que resuena en las dimensiones espirituales de una forma que apenas puedes comprender. Kathryn Kuhlman entendía esto. Ella cargó esta unción poderosa y abrumadora hasta el último día de su vida, y pagó un precio por ello que pocos conocen. Ella estaba sola cuando murió, sola. Una de las mujeres más ungidas de la historia reciente de la Iglesia, y murió sola en un hospital. ¿Por qué? Porque la unción que cargaba era tan intensa que pocas personas podían permanecer cerca de ella por mucho tiempo. ¿Te suena familiar? La unción no es solo poder. La unción es también aislamiento. Es cargar una luz tan intensa que incluso las personas que amas a veces no pueden estar cerca de ti por mucho tiempo. Y cuando tus opositores comienzan a enfermar, cuando las personas que se oponen a ti misteriosamente enfrentan crisis de salud, cuando las situaciones que estaban en tu contra se derrumban sin explicación, te das cuenta de que estás cargando algo que va mucho más allá de lo que pediste. Es como si Dios hubiera puesto un sello espiritual sobre ti. Un sello que dice, este es mío. Quien lo toque, lo sentirá. Pero aquí está lo que nadie te cuenta sobre este sello. No distingue intenciones. No pregunta si la persona lo merece o no. Simplemente actúa. Recuerdo otro episodio. Una persona cercana a mí comenzó a cuestionar mis decisiones ministeriales. No con mala intención. Era genuinamente una preocupación. Pero las críticas se volvieron constantes, públicas, herían. 3 semanas después, tuvo que ser internada.
algo que los médicos llamaron agotamiento físico y emocional extremo. Sus exámenes no mostraban nada concluyente, solo que su cuerpo estaba reaccionando como si estuviera bajo ataque constante. Yo lo sabía. En el fondo, sabía que había una conexión. Y esa es la carga que llevas cuando posees una unción poderosa y abrumadora. Te conviertes en responsable no solo de lo que dices, sino de lo que sientes, no solo de lo que haces, sino de lo que oras. Tus emociones resuenan en el reino espiritual como ondas sísmicas. Cuando estás herido, el universo espiritual lo siente. Cuando estás bajo ataque, fuerzas que ni siquiera pediste que intervinieran comienzan a actuar a tu favor. Y a veces, esas fuerzas son más intensas de lo que desearías. Kathryn Kuhlman solía llorar después de sus servicios religiosos, no de alegría por las curaciones, sino de peso, por la carga de llevar algo tan poderoso que ella misma no podía controlar totalmente. Ella dijo una vez: a veces me gustaría poder quitarme esta unción como si me quitara una chamarra, dejarla en el armario cuando solo quiero ser humana. ¿Entiendes ese sentimiento? Es despertar sabiendo que cada palabra que dices carga un peso eterno. Es percibir que tu vida interior afecta la vida exterior de maneras que ni siquiera imaginas. Es descubrir que ser ungido no es solo recibir poder. Es aceptar ser un canal de algo mucho más grande y misterioso que tú. Y cuando tus enemigos comienzan a enfermar, cuando las oposiciones inexplicablemente se desvanecen, cuando las puertas se abren sin que tú empujes, te das cuenta de que te has convertido en parte de algo que trasciende tu comprensión humana. Pero aquí está la parte más aterradora y la más bella al mismo tiempo. Tú no elegiste esto. Esto te eligió a ti. Tal vez estés escuchando esto ahora y reconociendo tu propia vida. Tal vez hayan sucedido cosas extrañas a tu alrededor que nunca has podido explicar. Personas que se opusieron a ti y misteriosamente enfrentaron dificultades. Situaciones que parecían imposibles y se resolvieron de manera sobrenatural. Si esto está sucediendo, necesitas entender una cosa. No estás loco, no estás imaginando cosas y no eres responsable de lo que está sucediendo de la manera que crees que lo eres. Eres responsable de cómo respondes a ello, porque la unción poderosa y abrumadora viene con elecciones peligrosas. Puedes intentar suprimirla, puedes intentar ignorarla, puedes intentar controlarla, o puedes aprender a cargarla con la humildad y la responsabilidad que exige. Kathryn Kuhlman eligió cargarla y cambió el mundo, pero pagó un precio que pocos están dispuestos a pagar: la soledad de ser diferente, la responsabilidad de cada palabra, el peso de cada oración, la conciencia de que tu vida interior afecta realidades que van mucho más allá de lo que puedes ver. Existe un momento en la vida de toda persona con una unción poderosa y abrumadora en el que necesita tomar una decisión que definirá no solo qué hace con lo que recibió, sino en quién se convierte a causa de ello. Ese momento generalmente llega cuando te das cuenta de que ya no puedes retroceder. Cuando comprendes que has cruzado una línea invisible y que del otro lado de esa línea las reglas son diferentes. Del otro lado de esa línea, sus oraciones tienen consecuencias inmediatas, sus sentimientos generan ondas, su vida interior se convierte en parte de la batalla espiritual, lo quiera o no. Y es en ese momento que entiendes por qué Kathryn lloraba. ¿Por qué cargaba esa mirada de quien conoce secretos demasiado pesados para compartir? Porque ser ungido de esa manera es ser un puente entre mundos. Y los puentes soportan peso. Los puentes sufren presión de ambos lados. Los puentes son esenciales, pero rara vez tienen vida propia. Cuando te das cuenta de que tus enemigos enferman, no porque les deseas mal, sino porque llevas algo que los afecta solo por existir.
Entiendes que te has convertido en parte de una historia mucho más grande que tu propia vida. Y aquí está lo que necesito contarte sobre esa historia. Una verdad que Kathryn Kuhlman sabía, pero que pocos a su alrededor podían comprender. La unción poderosa y a la vez abrumadora no fue hecha para tu comodidad, fue hecha para el cumplimiento, no para tu felicidad, para un propósito, no para facilitar tu vida, para expandir el reino. Y a veces, expandir el reino significa que las resistencias necesitan ser removidas, las oposiciones necesitan ser neutralizadas, los obstáculos necesitan ser disueltos, y eso sucede de maneras que nuestra mente humana no puede procesar completamente. No eres un guerrero espiritual común cuando llevas una unción así. Eres un arma en las manos de Dios, y las armas, por definición, afectan todo a su alrededor solo por existir en el campo de batalla. La pregunta no es si vas a afectar a las personas a tu alrededor. La pregunta es, ¿cómo vas a lidiar con el hecho de que ya estás afectando? Porque una vez que reconoces que llevas una unción poderosa y a la vez abrumadora, una vez que aceptas que tu presencia altera realidades espirituales, ya no puedes fingir que eres una persona común viviendo una vida común. Te conviertes en responsable de algo sagrado, y las cosas sagradas exigen un trato sagrado. Ahora déjame contarte lo que Kathryn Kuhlman descubrió sobre cómo cargar esa responsabilidad, lo que aprendió en sus momentos más solitarios, en los momentos en que incluso ella cuestionaba si valía la pena cargar algo tan pesado. Porque existen reglas para quienes llevan una unción poderosa y a la vez abrumadora. Reglas que nadie te enseña en la iglesia. Reglas que solo aprendes cuando ya estás en medio de la tempestad. La primera regla es la más difícil de aceptar. No puedes controlar los efectos, solo puedes controlar tus intenciones. Kathryn tardó años en entender esto. Intentaba moderar su unción, intentaba ser más suave, menos intensa. Oraba pidiendo a Dios que disminuyera el volumen. Pero Dios no disminuye lo que Él amplifica para un propósito específico. Recuerdo la conversación que tuve con un mentor espiritual cuando comencé a darme cuenta de que cosas extrañas sucedían después de que oraba. Él me miró con esos ojos que ya habían visto demasiado y dijo algo que cambió mi vida. Hijo, ¿crees que Moisés eligió hacer que su rostro brillara tanto que la gente no podía mirarlo? ¿Crees que Elías eligió ser tan ungido que los reyes temblaban en su presencia? Él hizo una pausa, de esas pausas cargadas de peso. La unción no es un talento que desarrollas, es una marca que Dios pone en ti. Y cuando Dios marca a alguien, toda la creación reconoce esa marca. Fue entonces cuando entendí por qué mis enemigos se enfermaban. No era porque yo les deseaba mal, era porque yo llevaba una marca que el reino espiritual reconocía como autoridad, y la verdadera autoridad espiritual causa reacciones involuntarias en quienes se oponen a ella. Es como, imagínate que eres un diapasón espiritual. Vibras en una frecuencia específica y cuando otras personas entran en contacto con esa frecuencia o entran en armonía o son desafinadas por ella, las personas que están alineadas con Dios se sienten atraídas hacia ti. Las personas que no lo están, bueno, reaccionan y a veces esa reacción se manifiesta físicamente. Kathryn Kuhlman entendía esto mejor que nadie. Ella decía: yo no curo a nadie, solo llevo algo que reconoce la enfermedad como intrusa y la expulsa. Pero aquí está el secreto que ella guardaba. El mismo poder que expulsa la enfermedad de quien Dios quiere curar puede causar enfermedad en quien está en oposición espiritual directa. No es venganza, es física espiritual. Es como dos frecuencias incompatibles intentando ocupar el mismo espacio, y cuando entiendes esto,
cuando realmente comprendes que te has convertido en un instrumento de frecuencias espirituales, tu vida cambia para siempre, porque te das cuenta de que ya no puedes darte el lujo de cargar amargura, no puedes permitirte odiar, no puedes alimentar resentimiento, porque todo eso se amplifica a través de la unción que llevas. ¿Sabes por qué Kathryn Kuhlman era tan cuidadosa con sus palabras? ¿Por qué lloraba tanto? Porque ella sabía que cada emoción suya resonaba en el reino espiritual como un amplificador cósmico. Cuando llevas una unción poderosa y a la vez abrumadora, tus sentimientos se convierten en armas, tus palabras se convierten en decretos, tus pensamientos se convierten en realidades en formación, y esa es la segunda regla, la más aterradora. Te conviertes en responsable no solo de lo que haces, sino de lo que sientes. Aprendí esto de la manera más difícil. Hubo un periodo en que alguien muy cercano a mí me traicionó profundamente. La herida era real, la ira era justificada. El deseo de ver a esa persona enfrentar consecuencias era humano. Pero 3 días después de que permití que esos sentimientos se apoderaran de mí, esa persona sufrió un accidente. Nada grave, pero significativo. Y en el momento en que recibí la noticia, lo supe. Supe que mi dolor amplificado por la unción había creado una turbulencia espiritual que afectó su realidad física. Esa noche, lloré como nunca antes había llorado, no solo por la persona que se había lastimado, sino por la responsabilidad aterradora de darme cuenta de que mi corazón herido podía herir a otros. Fue cuando entendí por qué Jesús dijo que es necesario amar a nuestros enemigos, no solo por ellos, por nosotros, porque cuando cargas poder espiritual real, el odio se vuelve demasiado peligroso para ser cultivado. Kathryn Kuhlman solía decir: el precio de la unción es la renuncia al derecho de odiar. Pero aquí está lo que ella no dijo públicamente, lo que confesó solo en sus momentos más íntimos con personas muy cercanas. A veces, incluso cuando no odias, incluso cuando perdonas, incluso cuando amas genuinamente, los efectos todavía suceden, porque la unción reconoce la oposición incluso cuando tú no la reconoces. Identifica amenazas espirituales incluso cuando no puedes verlas. Te protege de maneras que tu mente consciente ni siquiera percibe. Es como tener un guardaespaldas invisible que actúa sin consultarte primero. Y eso es, simultáneamente, la bendición más increíble y la carga más pesada que alguien puede llevar. Recuerdo una situación específica. Una persona estaba difundiendo mentiras sobre mi trabajo en la comunidad, calumnias graves que podrían haber destruido años de labor pastoral. Oré por esa persona, genuinamente oré, perdoné, bendije. 2 semanas después, fue expuesta públicamente en un escándalo que nada tenía que ver conmigo. La verdad sobre su carácter salió a la luz de una forma que yo jamás podría haber orquestado. No lo pedí, no lo deseé. Había perdonado y seguido adelante, pero algo más grande que mi voluntad consciente estaba operando para proteger lo que Dios había establecido a través de mí. Este es el tercer nivel de la unción poderosa y a la vez abrumadora, cuando opera independientemente de tu voluntad consciente. Y aquí necesitas tomar una decisión que definirá cómo vives el resto de tu vida. ¿Vivirás con miedo a esta unción o aprenderás a honrarla? Porque existe una diferencia fundamental entre ambas. Cuando vives con miedo a la unción, intentas suprimirla. Evitas orar con el fervor de una plegaria a la Virgen de Guadalupe. Te alejas de la gente para no afectarlos. Vives en la tensión constante de cargar algo que temes usar. Kathryn Kuhlman pasó por esta fase. Hubo años en que casi abandona su labor pastoral porque tenía miedo de lo que llevaba. Veía los efectos y se sentía responsable de una forma que la consumía. Pero entonces hizo un descubrimiento que lo cambió todo.
Se dio cuenta de que la unción no fue dada para ser controlada, fue dada para ser honrada. Honrar la unción significa reconocer que eres un mayordomo, no un propietario. Tú no posees ese poder. Lo cargas en nombre de alguien más grande. Y cuando entiendes eso, cuando realmente aceptas que eres solo un canal y no la fuente, una paz extraña comienza a establecerse en tu alma. Porque te das cuenta de que no eres responsable de los resultados, eres responsable de la obediencia. Catherine decía, yo no soy responsable de quién es sanado o quién no lo es. Soy responsable de estar disponible para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Lo mismo se aplica a los efectos colaterales de la unción. No eres responsable de quién se ve afectado cuando se opone a lo que Dios está haciendo a través de ti. Eres responsable de mantener tu corazón limpio ante Dios. Pero hay algo más, algo que Catherine descubrió en sus últimos años de vida y que pocos conocen. La unción poderosa y a la vez abrumadora tiene un propósito específico. No es aleatoria, no es un accidente cósmico, es estratégica. Personas como tú son colocadas en puntos específicos de la historia para romper resistencias específicas, para abrir caminos específicos, para establecer avances específicos del reino. Y a veces, romper resistencias significa que las resistencias necesitan ser removidas, no por crueldad, por necesidad espiritual. Es como cuando Dios le dijo a Jeremías, mira, te he puesto hoy sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Arrancar y derribar preceden a edificar y plantar, siempre. Y cuando tus opositores, tus detractores, enferman, cuando las oposiciones inexplicablemente se deshacen, cuando los obstáculos misteriosamente se eliminan de tu camino, puede que estés viviendo la primera parte de esa profecía, la parte de arrancar y derribar que precede a algo más grande que Dios quiere edificar a través de tu vida. Pero aquí está lo que necesitas entender sobre esta responsabilidad. Es mucho más grande que tú y al mismo tiempo te necesita para manifestarse. Dios eligió trabajar a través de vasos humanos, no porque lo necesite, porque lo decidió. Y cuando Él decide algo, toda la creación se organiza para apoyar esa decisión, incluyendo remover obstáculos que impedirían que cumplas lo que Él ha determinado. Kathryn Kuhlman se llevó toda una vida para aceptar esto completamente, para entender que ella no era una persona normal que recibió un don inusual. Ella era un instrumento específico creado para un propósito específico en un tiempo específico. Y tú que estás escuchando esto y reconociendo tu propia vida en estas palabras, necesitas entender lo mismo. Tú no eres un accidente. La unción que llevas no es una casualidad, una sucesión de eventos inexplicables. Los efectos que produce no son casuales. Eres parte de un plan mayor, un plan que a veces requiere que las resistencias sean neutralizadas para que los avances puedan ocurrir. Y cuando aceptas esto, cuando realmente comprendes que formas parte de algo infinitamente más grande que tu comprensión humana, algo cambia en ti. El miedo se transforma en reverencia. La culpa se transforma en responsabilidad sagrada. El aislamiento se transforma en comunión con el propósito eterno. Kathryn Kuhlman dijo una vez, ya al final de su vida, me tomó años entender que Dios no me dio una unción para que me sintiera especial. Él me dio una unción para que su reino se manifestara de formas que solo podrían suceder a través de esa unción específica. Y entonces dijo algo que me marcó para siempre. Cuando aceptas cargar algo sagrado, dejas de pertenecer solo a ti mismo. Te conviertes en propiedad del propósito. Tal vez eso es lo que estás sintiendo ahora. Esa transición de pertenecer solo a ti mismo para convertirte en propiedad de un propósito mayor es aterrador. Es solitario a veces.
Es una carga que pocos pueden comprender, pero también es lo más honorable que puede sucederle a un ser humano, ser elegido para cargar algo que transforma realidades, ser lo suficientemente confiable para que el creador del universo ponga en tus manos un poder que afecta dimensiones espirituales. Y cuando tus enemigos enferman, cuando las oposiciones se deshacen, cuando los caminos se abren misteriosamente, recuerda que no estás presenciando casualidades. Estás presenciando la física espiritual en acción, el universo reconociendo el sello espiritual que Dios puso en ti y respondiendo en consecuencia. No tengas miedo de eso. Honra eso. No te sientas culpable por eso. Acepta la responsabilidad sagrada que viene con eso. Y sobre todo, recuerda lo que Kathryn Kuhlman descubrió al final de su jornada. La unción poderosa y a la vez abrumadora no fue hecha para ser cómoda, fue hecha para ser transformadora. Y tal vez, solo tal vez, el mundo está esperando la transformación que solo puede venir a través de la unción que tú cargas. Incluso si esa unción viene con un precio que pocos entienden, incluso si significa cargar una luz tan intensa que a veces hasta tú mismo necesitas cerrar los ojos, porque al final no se trata de lo que sientes al cargar esa luz, se trata de lo que sucede en el mundo cuando decides dejarla brillar.